gestión dentro del Estado, hablamos de la idea de control de gestión, ¿no? Es decir, la típica noción de, en algún momento del tiempo, un directivo, una directiva, un profesional, una persona que trabaja en el Estado se compromete a una determinada meta, a una determinada acción que se va a ejecutar, y al final uno tiene que reportar el desarrollo de esa acción a una autoridad superior. Hay distintos propósitos para el uso de resultados. Hay uno pasivo, por ejemplo. Probablemente el uso pasivo de información es el que más predomina dentro del Estado, al menos a partir de las experiencias y las investigaciones en las que nosotros hemos podido participar, que es básicamente solo cumplir con los requerimientos de reportería. Es decir, pero ese cumplimiento no tiene un correlato con alguna mejora organizacional, es decir, está completamente desacoplado de los propósitos de producción de valor público dentro de las organizaciones públicas. Genera algunos efectos negativos, como por ejemplo el cinismo sobre los sistemas de gestión del desempeño, es decir, uno tiene una mirada más bien descreída respecto del valor de esos sistemas y termina uno más bien diciendo, bueno, completemos el checklist. De hecho, voy a utilizar las palabras con las que hablábamos al comienzo con Jorge, completemos el checklist y cumplamos con esto. Muchas veces, como señalaba al principio, esto puede significar solo costos dentro de las organizaciones. Pablo lo señalaba inicialmente, es decir, en qué medida los sistemas de gestión y de información están acoplados con los propósitos organizacionales, es decir, suponen un beneficio para quienes toman decisiones al interior de servicios públicos. Muchas veces también ocurre que lo que no se reporta pierde mucho valor. Las investigaciones que, por ejemplo, ha desarrollado acá el Centro de Sistemas Públicos han dado cuenta de eso. Y esto es en general dentro del Estado. Cuando los indicadores de desempeño no están comprometidos dentro del sistema PMG, muchas veces tienden a tener un valor o a perder valor estratégico al interior de los servicios públicos. Ahora, tiene valores positivos también. El uso pasivo, que pues uno cuando formula, de hecho, probablemente el valor que tiene el PMG, el Programa de Mejoramiento de la Gestión en el Estado de Chile, es su efecto en la cultura organizacional, que permitió traer discusiones sobre gestión del desempeño a los servicios públicos. Es distinto decir que esa raigambre organizacional en la idea de gestión del desempeño supuso un mejor resultado, pero al menos se empezó a discutir sobre objetivos estratégicos, sobre qué es lo que hacemos. Completar el formulario podría tener de alguna manera, traer conversaciones importantes con autoridades políticas o de quienes yo dependo dentro de mi organización. Hay una idea de aumento del potencial de transparencia y accountability, eso sería también una externalidad positiva. Bueno, hay usos políticos también dentro del propósito de uso de información. Esto sirve en general para crear legitimidad. Las autoridades, directivas escolares necesitan legitimidad para poder funcionar. Y a través del uso político, cuando hablo del uso político, por favor no se malentienda con un uso necesariamente nocivo o negativo. Uno necesita capital político para poder gestionar dentro de las organizaciones. Y uno podría capturar ese capital político a través de una buena promoción de la gestión de lo que uno está desarrollando. Algunos efectos positivos, de hecho, podría ser que uno podría conseguir más autonomía por parte de quien a uno lo está controlando, regulando. En este caso uno podría pensar en departamentos de educación municipal o bien servicios locales de educación. Es decir, aquí hablamos de que se relaja, comillas, el accountability político y no tengo que reunir tantas cuentas porque de alguna manera gano un poquito de autonomía teniendo más capital político para mí. No voy a entrar en detalle de todos los fenómenos emergentes, positivos y negativos de cada uno de estos propósitos. Hay un uso perverso, que probablemente es el que más se estudia, de hecho, en educación, en política educativa, este uso muy elocuente, porque ocupa, básicamente lo que hace es que desplaza y reemplaza los propósitos estratégicos de los servicios públicos, en este caso de la educación, de lo que debiésemos estar pensando como comunidades educativas. Por ejemplo, muchas veces uno ajusta los datos, ajusta las metas para poder cumplir. Y esto produce un debilitamiento del valor público. Está esta noción de cream skimming, por ejemplo, que es como tratar de
Uno podría pensar en contextos educativos, estoy hablando de un escenario hipotético, de que uno podría concentrarse solo en aquellos estudiantes o en aquellas estudiantes que tienen mayores fortalezas desde el punto de vista educativo y desplazar a quienes realmente necesitan ayuda por parte de las comunidades escolares, porque eso permite cumplir con los objetivos de los sistemas de gestión del desempeño. Uno gana incentivo o de alguna manera tiene mejores resultados y eso supone de alguna manera desplazar que reciben estudiantes con mayores dificultades. Está la idea también de gaming. Gaming básicamente es cuando hay sistemas de incentivos en los sistemas de gestión del desempeño o de control de gestión propiamente tal, y básicamente uno aprende a desarrollar conductas que permitan ganar el incentivo esperado, pero sin tener el rendimiento que se compromete. Un ejemplo clásico es que uno trata de ajustar los denominadores de los indicadores de gestión. Entonces hace que las metas sean un poquito, se relajen de alguna manera un poco más. Uno alcanza el indicador, cumple con lo que se hace, pero básicamente no estamos respondiendo al orden público que se está persiguiendo. Entonces, gaming es básicamente, proviene de la idea de que uno entiende cómo se juega el juego de los sistemas de incentivo y tiene una conducta que permite obtener los incentivos, permite tener un mejor rendimiento formal, pero informalmente en la práctica no se está mejorando la gestión. Finalmente, y es lo que nos convoca, es hacia donde quisiéramos apuntar, es cómo utilizar sistemas de información con propósito. Con propósito es lo que señalaba Pablo, el experto en la idea, en la noción conceptual de valor público, cómo el valor público se produce y cómo utilizamos información para la producción de valor público. Hay un desafío táctico y operacional, lo conversábamos con Catherine inicialmente, de cómo estas ideas que podrían ser más abstractas tienen una expresión más, tangible dentro de los servicios públicos. Y eso tiene que ver con cómo se aprende, cómo aprenden las comunidades a hacerlo mejor, las comunidades educativas, cómo uno puede motivar con esto, cómo puede mejorar. Bueno, y ahí hay algunos beneficios derivados. Voy a presentar un par de reflexiones adicionales para cerrar, que tienen que ver con un estudio que nosotros venimos desarrollando junto con otras investigadoras e investigadores del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva y el Centro de Sistemas Públicos, entre ellos Pablo. Esto lo hicimos en colaboración con la Agencia de Calidad de la Educación. Se desarrolló una tesis del Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Y lo que hicimos para capturar información son focus groups con directivos, directivas, exdirectivas dentro de contextos educativos, dentro de escuelas. Y además hicimos una encuesta a más de 390 directivos y directivas escolares a lo largo del país. Y algunos experimentos dentro de esa encuesta. No voy a entrar en detalle metodológico porque creo que no aporta mucho para el valor de la discusión sustancial que quisiéramos tener. Bueno, solamente uno de los resultados que emergen a partir de esto es que eventualmente no todos los datos de desempeño con los que cuentan las comunidades educativas son igualmente valorados por quienes toman decisiones. Aquí ustedes se pueden dar cuenta de lo que aparece en naranja o en amarillo, dependiendo de su gama cromática de visualización. Hay algunos indicadores o fuentes de información que de alguna manera fueron no priorizados o no valorados, cuando hablo de esto siempre en términos relativos, respecto de votos, para poder tomar decisiones en las comunidades educativas. Y eventualmente los datos por los que más se quedan directores y directoras son pruebas CIMSE, evaluaciones sumativas internas, auditorías de desempeño y otros, pero hay algunas fuentes de información o datos que en general fueron, desde el punto de vista relativo, en comparación al resto, menos preferidos de alguna manera para poder tomar decisiones al interior de las comunidades educativas. Una cosa que también nos interesaba, y esto lo levantamos cualitativamente al inicio, tiene que ver con los factores que facilitan el uso efectivo de estos datos para poder tomar decisiones al interior de las comunidades educativas. Y hay factores de distinta naturaleza asociados a los datos mismos, son propiedades que tienen estos datos, asociadas a nivel individual, organizacional o asociadas al entorno institucional. Y si ustedes se dan cuenta, hay algunos factores que fueron relevados, como el hecho de recibir los datos de manera oportuna, el recibir una cantidad de datos que fuese relativamente manejable y en formatos, esto vale la pena, en formatos que
sean amigables para poder entenderlo, porque muchas veces uno recibe una especie de hoja Excel y eso hace que sea más difícil el poder entender lo que uno está tratando de capturar como información y la decisión asociada a esa información. Hay factores individuales, no voy a entrar en detalle en esto porque, pero sí hay algunos que tienen que ver con lo organizacional y asociados al entorno institucional. Dentro de la encuesta, nosotros testeamos experimentalmente algunos de estos factores, ¿ok? Y lo que les voy a mostrar a continuación es cuál es el efecto, voy a ir uno por uno para que lo podamos visualizar en conjunto. ¿Cuál es el efecto de cambios en algunos de estos factores? Lo que ustedes ven en azul, por ejemplo, es el cambio en la intención de uso, dependiendo de si uno le presenta a los directivos un reporte detallado o un dashboard de indicadores, o bien un resumen ejecutivo de la información que estamos tratando de ilustrar. Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver, esto fue en particular para los resultados del Simpson. Y esto tiene que ver con la temporalidad y la oportunidad. Si se dan cuenta, recibir los datos en agosto supone una intención de uso significativamente menor, porque ya habla de que los datos no son oportunos para poder tomar decisiones en las comunidades educativas. Fíjense, esto lo discutíamos inicialmente junto con Gino, que tiene que ver con la capacidad de poder recibir capacitación. Ahora, muchos estudios terminan con el mantra de capacitación, necesitamos más capacitación. Aquí hablamos de capacitación bien específica y que tiene que ver con capacitaciones sobre cómo poder utilizar los datos que me están entregando por parte de las directivas escolares. Y aquí hay una distinción también importante. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece no training, que es como no capacitación. Este es el escenario donde no se capacita y básicamente no hay, desde el punto de vista relativo, intenciones de uso muy importantes. Hay una capacitación parcial, que es solamente las condiciones o escenarios en donde directivas escolares acceden a capacitación, pero no son capaces o no pueden, por distintas circunstancias, de poder irradiar lo que aprendieron al interior de sus comunidades educativas. Y cuando hablamos de capacitación completa, es bueno, recibir la capacitación en uso de datos, pero poder, de alguna manera, irradiar ese conocimiento al interior de sus comunidades educativas. Ese hecho, si ustedes se dan cuenta, es clave desde el punto de vista de la intención de uso de los datos que se les proporcionan a directores y directoras escolares. Otro tema que testeamos tiene que ver con el tener acceso a rutinas de aprendizaje. Como vimos inicialmente, un propósito, o lo que implica el propósito de generar valor público a través de los datos, es aprender. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿los datos que recibo me permiten la mejora y el aprendizaje organizacional? Eso lo testeamos y por eso hablamos de contar o no contar internamente con rutinas de aprendizaje. Y lo que ven al final tiene que ver con pusimos dos escenarios experimentales. Uno tenía que ver con un nivel de involucramiento bajo de la ciudadanía o las comunidades educativas en las cuentas públicas que se hacen de resultados. Y el otro escenario que nosotros testeamos es una cuenta pública estilo participativa, en donde las comunidades educativas son capaces de poder conversar con el directivo o la directora del establecimiento sobre los resultados. No es solamente un mensaje unidireccional, el director o la directora diciendo cómo fue este año, sino que es una conversación. Hay un modelo más dialéctico respecto de cómo conversamos sobre los resultados. Como para los mensajes para poder llevarse de estos resultados es, para incrementar la intención de uso de resultados educativos, primero, más acceso a datos de manera oportuna, es decir, no recibirlos de manera oportuna supone una merma importante en el uso de esos datos. Capacitación efectiva de directivos escolares y sus equipos, y cómo utilizar los datos que se reciben. Promover rutinas internas de aprendizaje organizacional y un mayor involucramiento de la ciudadanía y comunidades educativas, y pasar de esta idea de reportar a la idea de dialogar sobre cómo fue. Cierro con estos tres mensajes clave. Primero,
nos dimos cuenta que existen diversos propósitos para utilizar los datos, ¿no? Y de alguna manera esto pone en tensión esta noción normativa, ¿no? De que siempre hay que medir y que la medición permite mejorar. Es efectivo, pero ese camino es costoso. Y ese camino no es lineal de alguna manera. Es decir, hay que intencionar, promover, se puede promover. Mostramos que hay algunas formas de poder promoverlo, pero es difícil, aunque muy valioso. Segundo mensaje clave es que cada realidad es distinta, sin duda. Pero uno podría hacer un esfuerzo quizás más intenso o intensivo en entender qué datos sirven para qué propósito. Y eso uno podría quizás construir tendencias respecto de eso y poder proveer a comunidades educativas perfectas, quizás un poquito más pertinente sobre los datos disponibles y los propósitos para los cuales esos datos se pueden utilizar. Ahí, obviamente, hablo desde lo que me dan a partir del estudio, probablemente existen iniciativas al respecto. Y el tercer punto, y esto creo que de alguna manera recoge un desafío sobre el cual conversamos con Catherine inicialmente, es que a partir de ciertas prácticas de gestión que parecen relativamente sencillas, uno puede intencionar un mejor uso y un mayor uso de los datos para la producción de valor público. Esto de alguna manera recoge este desafío de decir, bueno, es difícil producir valor, por supuesto que es difícil, pero de alguna manera se pueden establecer, intencionar, promover prácticas de gestión que permitan ese uso efectivo. No lo mencioné, pero muchas de las prácticas de gestión que nosotros testeamos acá son prácticas de gestión que no quiero decir que no cuesten nada, pero se sustentan sobre la oferta disponible, es decir, no hay que empezar a crear. Hablamos de acceso a capacitaciones sobre la base de oferta existente, es decir, los modelos de capacitación que tiene la misma agencia para poder capacitar y formar a directoras y a sus comunidades educativas en el uso de datos. Cuentas públicas participativas son ideas que emanan desde las mismas comunidades educativas, es decir, no estamos acá reinventando la rueda, de hecho emanan a partir de mismas experiencias de directores y directoras escolares. Entonces, para que lo tengamos en consideración. No se trata de una gran reforma, sino de prácticas de gestión que son implementables. Esto nos lleva, de alguna manera, a la primera pregunta para nuestra ronda de discusión, que me voy a sentar y escucharles a Catherine, a Jorge y a Gino, es en qué medida y cómo se utilizan los resultados de gestión y los resultados educativos en las escuelas para tomar decisiones y mejorar. ¿En qué medida esto ocurre? Hay algunas preguntas que podrían profundizar reflexiones, pero quisiera escucharles al respecto. Me voy a sentar, de hecho. Yo solamente quería motivar esto. Y bueno, quizás partir contigo, Catherine. No sé si es posible o no. Partir contigo, si tienes alguna reflexión al respecto. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Hola, muy buenos días. Bueno, me tocó iniciar esta ronda de conversación y de reflexión, y antes de iniciarla quiero dar las gracias, primero saludar a los que están acá presentes acompañándonos, a saludar por el tiempo que están dedicando de acompañarnos, escucharnos y también promover lógicas reflexivas para la gestión en materias educacionales. Y también a aquellos que están desde sus lugares de trabajo, casas, acompañándonos virtualmente. Y en esto, justamente desde lo que es que el Club de Innovación nos haya convocado, nos haya invitado. Gracias a Pablo, gracias a Javier, gracias a Carolina por hacerlo posible, pero también a mis dos compañeros que están junto a mí en este momento, Jorge y Gino, porque claramente desde la misma lógica que Javier se presenta y dice yo no soy experto en educación, sino que soy aquí un aprendiz, yo con mucha humildad debo decir que ayer cumplí solo un mes en este cargo de jefe del área de educación en ADP, del Servicio Civil, y que tengo el orgullo y el honor de estar desarrollando en este minuto, pero también me dispongo en una humildad de poder conversar con ustedes y también desde la inocencia reflexiva
de quien viene en una trayectoria laboral centrada más bien en la gestión pública y en el desafío de promover además, a través de la gestión pública, más compromiso de funcionarios y funcionarias en lo que significa justamente la labor que nos compete y la disposición que tenemos de vincularnos participativamente con quienes nos debemos, que son los ciudadanos, nuestro público objetivo, nuestros usuarios habituales. Entonces, desde esa lógica, créanme que estar acá no me quita nervios, sino que por el contrario, me emociona, me genera además un compromiso y una suerte de motivación importante, pero sobre todo, y acá también voy a hacerlo desde la emoción que todos los seres humanos siempre tenemos, representar a un equipo que además durante este año lleva 10 años de trabajo en implementación de lo que es la política educativa para la concursabilidad de la alta dirección pública. Así que gracias a mi equipo de la educación ADP, a los que están aquí presentes, las que están aquí presentes y a los que están a través del ámbito virtual, porque este espacio reflexivo en el que me estoy integrando no fue posible si no fue a través de ustedes, de su acompañamiento, de su energía, pero sobre todo de la facilitación de conocimiento y también experiencia. Y diciendo esto, quiero compartir con ustedes primero un elemento de contextualización, porque no podemos decir otra cosa de llevar a la práctica la reflexión de si los indicadores los usamos o no los usamos, para qué los usamos y cómo estos indicadores en materia de gestión educativa se ponen al servicio de nuestros directivos y directivas, sino en el marco de para qué estamos nosotros como servicio civil en la concursabilidad de directivos y directivas en la alta dirección pública. Entonces, en esto, Carolina, si tú me ayudas con la presentación, por favor. Gracias. Bueno, en este marco de si se usa o no la información de lo que se mide, yo lo que quisiera es, avancemos, es poder hacer una reflexión justamente práctica, pero contextualizada, y más bien desde la misma lógica de la educación que es situada. Entonces, ¿cómo nosotros desde el sistema de concursabilidad de directoras y directores podemos y nos hemos desafiado a intencionar lógicas en nuestras propias metodologías y en nuestros propios sistemas de gestión para que los directivos y directivas sean capaces de integrarlos en sus propios desempeños y utilizarlos a favor de una mejora de su gestión en el mundo educacional? En este contexto, entonces, Carolina, muchas gracias. Bueno, ya di el saludo. Me voy a centrar en quiénes somos y cuál es nuestro rol. Y en esto, nosotros como sistema de alta dirección pública estamos dirigidos al primer y segundo nivel jerárquico, en todo lo que es un directivo de la administración del Estado. No obstante, a partir de lo que fue la ley 20.501 del 2011 y la ley 21.040 del 2017, se nos enmarca una atribución particular de llevar a cabo los procesos de concursabilidad de primer y segundo nivel al ámbito educacional. Entonces, en este ámbito tenemos dos grandes desafíos que vienen implementándose durante estos 10 años. Primero, directores y directoras de establecimientos educacionales que son administrados por sostenedores, en este caso, municipios, y también jefes DAE, que provienen de la administración municipal. Y por otro lado, en lo que es la nueva educación pública, lo que estamos como directores de establecimientos educacionales, también dependientes de sostenedores, pero que en este caso son los directores ejecutivos de los SLEP, y que por otro lado está el primer y segundo nivel jerárquico de los propios SLEP, director ejecutivo y los 5 cargos que vienen a ser proveídos para los desempeños en nuestros territorios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Carolina. Lo hacemos a través de una cartera que estamos llevando adelante en un nivel central con la Agencia de la Calidad de la Educación, donde está aquí acompañándonos también. Lo hacemos con el Consejo Nacional de Educación, hacia la Junta Nacional de Auxilio con la Biblioteca, CUNAEP, Junta Nacional de Jardín Infantil, Superintendencia, Dirección de Educación Pública, a nivel regional y más bien provincial, los servicios locales de educación pública, CELEC, las direcciones regionales, ACE, CUNAEP, FUNGI, todos aquellos que tienen dependencia y representación regional. Y acá ya nos vamos al nivel de nuestra sensibilidad, el territorio y el nivel local. Tenemos a las jefaturas del Departamento de Educación Municipal de más y menos 1.200 alumnos y alumnas, y tenemos a los directores y directoras de establecimientos educacionales propiamente tal.
¿Por qué los marcamos con rojo? Porque ahí está el punto sobre el cual hacemos esta reflexión y somos convocados a participar en este análisis. Entonces, ¿cuál ha sido una de las preguntas que nosotros hemos podido responder también en estos 10 años? Sobre por qué es tan importante que una persona electa por el sistema de alta dirección pública se desempeñe en un cargo directivo escolar. Lo primero es que sí o sí, a través de la serie de estudios y también informes que se han llevado adelante a través de nuestro servicio civil, es que primero se ha visibilizado que tiene legitimidad en su cargo. Lo segundo, ha cumplido con ciertos estándares técnicos definidos por el sistema de selección y por la política pública en materia de lo que es selección de los altos directivos, pero también por aquella orientada desde lo que es la política educacional. Sin embargo, aparecen también aquí marcadas algunos desafíos que son los que nos sostienen hoy día la reflexión. Debe cumplir un convenio de desempeño suscrito por el sostenedor, y si el desempeño también va a ser evaluado de manera anual. El proceso de selección está enfocado en las particularidades de los establecimientos, de sus desafíos y exigencias, y ahí es desde donde nos hemos puesto en la reflexión de considerar que esta gestión y estos indicadores deben estar situados en ese espacio y comunidad educativa específica. Y por otro lado, es que algunos estudios han indicado que la matrícula de los establecimientos educacionales se ha visto favorecida y enriquecida con directores y directoras que han sido señalados y seleccionados por el sistema de alta dirección pública. Además de eso, nosotros, ¿qué factores y sobre qué estamos gestionando nuestro proceso? Competencias, de todas maneras. Aquí hablamos de que la política pública de la gestión por competencia en Chile, a través de lo que ha sido Chile Valora y a través de distintas instancias, ha permeado no solamente la gestión del Estado, sino que también ámbitos de interés y participación, y por sobre todo lo que es educación. Y desde ese mismo valor que estamos posicionando de la gestión por competencia, es que nosotros creemos que las personas que lideran procesos y lideran espacios organizacionales en materia educacional cuentan con ciertos principios, conocimientos y destrezas que son aplicadas en la práctica también a la luz de habilidades interpersonales, y todo ello orientado hacia un ámbito específico como el educacional. Y en eso nos han exigido en este proceso entonces ciertos elementos que son críticos para que nosotros también podamos responder con altos estándares. Primero, que estos directivos puedan ser líderes pedagógicos en sus propios contextos. Segundo, que logren comprender el escenario educativo en el cual se desarrolla. Tercero, tengan capacidad adaptativa, sean gestores de cambio en sus mismas comunidades y además se sitúen como referentes. Es decir, ni más ni menos son los desafíos que tienen por delante. Pero además de ello, entonces nos preguntamos acá, ¿de qué manera nosotros, desde el servicio civil, nuestra área de educación, instamos a estos directivos entonces a que su gestión se oriente en resultados? Y aquí es donde nosotros inicialmente partimos con dos grandes aspectos. Lo primero, en el levantamiento de un perfil de cargo que también va a estar vinculado a un convenio de desempeño. Y esto lo hacemos con los sostenedores. Por lo tanto, la primera instancia para que un directivo sea capaz de integrar modelos de gestión vinculadas al uso efectivo también de indicadores está dado porque el contexto que diseña los perfiles comprenda que debe integrar estos elementos tanto en el diseño de un perfil de cargo como en la elaboración de sus propios convenios de desempeño. Y ahí es donde están los grandes desafíos para que el mundo territorial, tanto hoy día de los municipios como también lo que está haciendo nuestros SLEP, sean capaces de comprender esta apuesta que justamente genera valor público. Por otro lado, me quedan un minuto ya. Acá tenemos justamente las etapas de nuestro proceso y en esta etapa formulado tres aspectos de desafío. La primera etapa tiene que ver con la preparación del concurso, que justamente está dado por estos aspectos que acabo de mencionar. Por una parte, la definición de un perfil y por otro lado, de un convenio de desempeño.
Pero después viene una etapa de justamente convocatoria y admisibilidad. Y ahí la pregunta es, ¿de qué manera estamos convocando a más y mejores postulantes a los procesos de concursabilidad directiva? ¿Cómo hemos ampliado nuestra ruta de acceso y comprensión de que esta es una vía de desarrollo efectivo en la apuesta de la mejora de nuestra gestión educacional y también del valor público que estamos aplicando a la luz de lo que Javier nos menciona? Y como tercera etapa, si nosotros avanzamos, tenemos la evaluación curricular, después la evaluación de competencias, metodologías que nosotros ya hemos probado y desarrollado a través de alta dirección, tenemos finalmente la firma del convenio. Y aquí es donde se operacionalizan aquellos indicadores que son críticos para nosotros. Bueno, también en esta lógica voy cerrando, sin embargo quedan un montón de elementos todavía que después puedo compartirles en unos minutitos que por ahí nos pueda entregar Javier. Paso a la última, es que entonces los convenios de desempeño para nosotros son un instrumento de gestión que sirven para evaluar desempeño directivo, tomar decisiones administrativas, pero facilita la mejora educativa. Y aquí viene la primera reflexión en la que conversábamos incluso la semana anterior con Javier, y era ¿cómo entonces estos instrumentos que hemos diseñado para sintetizar y sistematizar los desempeños son pertinentes no solamente en comunidades educativas, sino que son herramientas que contribuyen a una gestión pública y directiva de calidad y no se convierten en objetivos en sí mismos? Es decir, ¿cómo hacemos que los modelos de gestión realmente se pongan a expensas de la gestión pública y no necesariamente obliguen y tensionen a los directivos en una comprensión a secas sin lógica de pertinencia? Y acá hago otra reflexión, y es cómo nosotros, los que estamos orientados a la gestión pública, hemos sido capaces entonces de traducir al mundo educacional, al mundo de las ciencias sociales, al mundo de las humanidades, las lógicas, comillas, empresariales que vienen de la gestión, para no entrar en una contraposición que hoy día termina siendo tremendamente poco productiva, y al contrario, el Estado ya está orientado hacia una lógica de gestión en materia de calidad, a la utilización de indicadores. La cuestión es cómo nosotros somos capaces de hacerlo carne y pertinente en aquellos directivos, y por lo tanto allí me sumo completamente a la reflexión que Javier ha realizado a la hora de su estudio, y es cómo realmente generan aprendizaje organizacional, gestión organizacional, y que no significa a lo mejor costo económico inmediato, sino que es el tiempo y la dedicación que a esos directivos requerimos en materia de una formación integral, pero también para que pueda ser aplicada en su propia comunidad educativa y entiendan, comprendan este lenguaje que puede ser situado, que puede ser representativo también y que puede contextualizarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno, vamos a tratar de... Voy a pasar a Gino contigo, te paso el micrófono. Muy bien. Pero bueno, la pregunta obviamente sería, ¿en qué medida Catherine nos hablaba de las herramientas institucionales, digamos, los convenios de desempeño, los perfiles de cargo, cómo esto puede motivar o no, digamos, al uso de esta información, y también de la atención como de pertinencia del territorio, pero también, y yo adhiero esta idea de hay enfoques de derecho acá, es decir, quisiéramos que existan ciertos estándares en la provisión de educación para niños, niñas y adolescentes, mínimo posibles. Entonces, bueno, volviendo a la idea es cómo el uso de información, en tu experiencia, está más bien vinculada a las motivaciones propias de los directivos en las escuelas, es decir, en qué medida esas motivaciones gatillan un uso más efectivo, para qué se utilizan en general, qué has podido ver en tu experiencia y qué has podido ver en la experiencia de la agencia también, el vínculo entre las motivaciones y el uso de información por parte de comunidades educativas y en particular directivos, directivas.
Muy buenos días a todos y todas. Bueno, también me sumo a los agradecimientos, Javier, de la invitación. Creo que es un tema sumamente importante pensando en cómo en la política pública chilena hemos ido generando cada vez mayores niveles o paquetes de información para los establecimientos educacionales y para poder promover la toma de decisiones en función de los resultados que entregamos. Y claro, naturalmente, hoy día represento a la Agencia de la Educación. Desde la agencia también cumplimos con esta función a través de la evaluación y la orientación de establecimientos educacionales. Sin embargo, creo que es importante poner en contexto para poder también profundizar o reflexionar un poco más en torno a la pregunta, que el uso de datos para la toma de decisiones también está asociado a una mejora educativa. Estamos hablando de que finalmente los establecimientos educacionales, los directores, directoras, de los que hablaba Catherine también, seleccionados por Alta Dirección Pública, son directores que tienen como misión mejorar o tratar de llevar a los establecimientos a un proceso de mejoramiento continuo que básicamente hemos llamado mejora continua. Y para la mejora continua, los directores de establecimientos normalmente tienen que considerar tanto factores externos como factores internos para poder promover estos procesos de mejora. Dentro de estos factores externos, lo que hemos visto también a través de las visitas de la agencia, en donde tienen que considerar elementos tales como los referidos al contexto, el lugar en donde está el establecimiento educacional, el lugar en el que se encuentra, los recursos con los que cuentan, las alianzas que tiene con otras instituciones, como también algunos factores internos vinculados, por ejemplo, a los resultados educativos, vinculados a la motivación, a expectativas. Ahora, es natural que para la mejora educativa y lo esencial en donde los directivos se concentran, y lo que hemos visto en estos 10 años en la trayectoria educativa, cuando hay procesos de mejoramiento educativo, es que principalmente se concentran en aquellos factores internos, como primer paso. Y el abordaje interno es condición, diría yo, indispensable para poder propiciar la mejora de la escuela, básicamente para generar, por una parte, condiciones en el establecimiento educacional, capacidades, por otra parte, y también estrategias. Si sumamos esos tres elementos y recordamos la presentación que nos hizo Javier, condiciones, capacidades y estrategias, nos está hablando básicamente de también de promover y generar una cultura de uso de datos, con esos tres elementos. Y en función de eso es que hemos visto, y no solo en la agencia, hay suficiente evidencia en Chile, de esta misma universidad, del Centro de Investigación Avanzada del CIAE, por ejemplo, que han problematizado precisamente acerca de cómo los establecimientos mejoran en el tiempo, la Fundación 2020, también hay harta información sobre eso. Pero precisamente en lo que coincidimos, o en lo que hay suficiente evidencia en el país, es que para la generación de la cultura de datos no es solo necesario tener la información ni tomar decisiones, por decirlo de manera bien sencilla, como a priori, como solo con el indicador que a lo mejor más puntual, sino va acompañado de un proceso reflexivo. Son dos condiciones esenciales para poder instalar la cultura de uso de datos, en donde evidentemente es necesario tener estos dos elementos. Tiene que estar basado en la evidencia, pero también tiene que haber un proceso reflexivo. Y es así entonces, ¿por qué? ¿Y por qué me parecía interesante hacer este contexto para también profundizar en la pregunta que nos hace Javier? Porque desde esta perspectiva, cuando hablamos de mejoramiento escolar, también hemos descubierto que hay un continuo de establecimientos que pueden usar datos, pero para un mejoramiento puntual, como dicen algunos teóricos, en donde básicamente se pueden centrar en la mejora del resultado del CIMSE. Evidentemente, la mejora del resultado del CIMSE es un paso, pero no implica que un establecimiento educacional ha instalado un proceso de mejoramiento escolar continuo y sólido con cierto nivel de trayectoria en el establecimiento. Es un mejoramiento puntual. Y así como se puede mejorar de un año a otro, también se va a bajar al año siguiente. Y me parece interesante también porque, y por eso que más que a la mejora puntual con el uso del dato, me parece más importante promover la cultura del uso de datos, porque eso apunta hacia lo que también varios teóricos en mejoramiento escolar hablan sobre la institucionalización de las prácticas, que básicamente tiene que ver con la generación de esta cultura. Entonces, así,
pensando en el mejoramiento escolar y dentro de los modelos más conocidos que en Chile, que los directores también conocen y que yo sé que también le hacen las entrevistas al servicio civil en su selección de alta dirección pública, es cómo de un mejoramiento puntual pasa a un mejoramiento incipiente, luego a un tercer nivel de un mejoramiento escolar en vías de institucionalización, hasta establecimientos que ya llegan propiamente a la institucionalización como eso. Y ese es el proceso que precisamente promueve una cultura de uso de datos y que los establecimientos deben, no es que deban, pero lo que hemos visto en estos 10 años de existencia de la agencia que hacen y que logran tener no solo resultados sostenidos en el tiempo, en el tiempo, sino que mejoran en sus procesos de gestión. Y también aprovecho la instancia, en el fondo, como para, aprovechando que también hay varios directores que nos están mirando a través del streaming, el mejoramiento del resultado CIMSE, básicamente, o el puntaje de CIMSE, es un síntoma de un proceso complejo. No es solo el resultado incluso de un profesor en particular que tiene el curso y que obtiene ese resultado. Más bien, es un resultado acumulado de un proceso de aprendizaje continuo y que un establecimiento a través de su proceso de gestión puede mantener en el tiempo y que precisamente, si además instala una cultura de uso de datos, lo puede mantener por aún mucho tiempo más. Creo que con eso voy a quedarme, porque si no puedo seguir hablando y creo que es importante compartir experiencia con los nuestros colegas. Muchas gracias. Gino, Jorge, cedemos la palabra. Bueno, Gino, tocaste puntos que son súper interesantes, por ejemplo, esta idea de condiciones, capacidad y estrategia, creo que es esencial. Y el complejizar el uso de la información. Yo creo que de alguna manera no es solo tener el dato y tomar una decisión, ¿no? Pareciera que es como un proceso automático o autómata, sino esta idea de proceso reflexivo. Y ahí, Jorge, quizás preguntarte en qué medida esos procesos reflexivos, según la experiencia que tuvimos en Educación 2020, lo que han podido trabajar, ocurren en las comunidades educativas. Que promueve este proceso reflexivo al interior de las comunidades educativas. Gino nos mencionaba partir por lo interno, me parece que es una estupenda estrategia, pero me pregunto si ustedes han visto algo similar en esa idea, de partir por fortalecer, digamos, la estructura interna y lograr estas condiciones, capacidad y estrategia, apuntando hacia esos procesos reflexivos. Sí, bueno, gracias también por la invitación. Un gusto, Gino, Catherine, gracias por invitarnos, también a los representantes públicos de la Universidad de Chile. Como Educación 2020 nos toca trabajar harto con establecimientos, ¿sí? de forma directa. Y por lo general lo que nosotros hacemos con las escuelas es acompañamiento. No es solo una capacitación, ¿no? Y esto también a propósito un poco de lo que comentaba Javier, de cómo se contribuye al fortalecimiento de capacidades en los establecimientos. Y él mostraba ahí el gráfico, en el fondo, cuando no hay formación o capacitación, por así decirlo, como a secas, o una capacitación que permita irradiar a la comunidad educativa. Porque finalmente lo que se busca es también generar cambios en la cultura escolar, y lo decía Gino, ¿no? Y para generar cambios en la cultura escolar es muy importante el fortalecimiento de las capacidades, las cuales se desarrollan con, lo cual es un proceso, en el fondo, se desarrolla en proceso. Y hoy día nosotros cuando nos enfrentamos a distintas comunidades educativas vemos una disparidad bastante importante en el fondo en las capacidades que tienen hoy día las escuelas y también los y las directivas. Y desde ahí, claro, un punto en el fondo que es clave es, ok, ¿cómo fortalecemos, cómo ayudamos a fortalecer a los y las directivas en el uso, en el uso y análisis de datos para contribuir a la gestión escolar, que contribuya a la mejora educativa, ¿sí? Y eso también tiene que ver con el propósito, que Javier, cierto, comentó harto de los propósitos, ¿no? ¿Cuál es el propósito hoy día de las distintas evaluaciones o los datos que disponen las escuelas? ¿Cuál es ese propósito? Vamos a hacer comparación con DIA, la prueba diagnóstico integral de aprendizaje. Una evaluación que los establecimientos pueden aplicar de forma optativa.
¿sí? Nosotros lo que hemos visto en las escuelas, muchas escuelas aplican TIA. Mide aprendizaje del currículum, mide aprendizaje socioemocional, mide distintas variables. Y tiene un sentido formativo. Y la información está oportunamente. Mucho antes, por ejemplo, si lo comparamos con el CIMSE, ¿no? No hay ningún tipo de castigo, por así decirlo, con el día. Las escuelas han recibido día, y esto un poco más desde la casuística, un poco de la impresión que tenemos nosotros como fundación, de forma muy positiva. Cuando uno le habla del CIMSE, tiemblan las escuelas, tiemblan los directores. Y el foco, por lo general, no está puesto en los y las estudiantes. Cuando hablamos de innovación, a propósito que acá estamos invitados también por el innovación, uno de los focos de la innovación es poner al centro a los y las estudiantes, ¿no? Ok, cuando analizamos datos, cuando se disponen datos, ¿cuál es el propósito? ¿La mejora educativa, el aprendizaje de los y las estudiantes, o comparar? Comparar rendimiento de establecimiento, comparar por dependencia. Entonces, ¿cómo logramos avanzar hacia la disposición de datos e instrumentos de evaluación que permitan tomar decisiones desde y para la escuela? Eso es fundamental. Y algo que hemos visto también en Educación 2020. Podríamos hacer la comparación también con el SAT, con el sistema de alerta temprana, ¿cierto? Que datos, completamente datos. En el fondo, los directivos se inscriben de forma voluntaria y pueden mirar ahí los datos. Y es un sistema que en general ha funcionado bastante bien, que por supuesto puede mejorar, que se puede avanzar un poco más en orientación, digamos, a seguir con la información que se tiene, pero que también ha sido bien recibido en muchos de los establecimientos. Entonces, los ejemplos están, digamos, ¿no? Hay ejemplos, lo que se requiere es profundizar esa cultura que permita avanzar hacia un uso pertinente de los datos que permita una mejora del sistema educativo. Y para eso es muy importante pensarlo desde el nivel más micro, más local, ¿sí? No solo a nivel central, no solamente para permitir comparaciones, tiene que ir más allá de la medición. El medir por medir no tiene mucho sentido, ¿no? Hay que mirar el fondo cómo eso puede contribuir por cierto, en la orientación de las políticas públicas, pero también en la orientación de sistemas, de estrategias, de procesos que permitan impactar directamente en las comunidades educativas, ¿sí? Y si me permiten profundizar un poco más, para eso también es fundamental, lo quiero vincular también con los procesos de reactivación educativa, que tanto están en poco hoy día a propósito de las brechas de aprendizaje que se han generado a propósito de la pandemia, ¿sí? Hoy día se podrían avanzar en iniciativas que permitan justamente profundizar las capacidades en el uso de datos para la toma de decisiones de la escuela. Hoy día carecemos de una carrera directiva. Hace harto tiempo que se está hablando de carrera directiva. Se avanzó, por cierto, muchísimo con la selección de directivos a través del sistema de alta dirección pública. Pero hoy día tenemos un desincentivo, por así decirlo, en docentes que permitan hacer carrera para ser directivos, ¿no? Que pasen por distintas fases, que puedan fortalecer sus capacidades a través de la formación continua, que tengan una mayor autonomía en las decisiones del establecimiento, y por supuesto que eso tenga un correlato también con las remuneraciones, ¿no? Y eso hoy día es urgente, y eso se vincula perfectamente y directamente con la reactivación educativa, ¿sí? Porque los directivos son la segunda variable, y todos sabemos, que influye más en el aprendizaje de los y las estudiantes dentro de la escuela. Y después, ahí podemos estar continuo también, ¿qué pasa acá con el sistema de aseguramiento de la calidad, no? Lo dejo ahí como tema de discusión. Bueno, abriste un tema importante. Abriste un tema importante. Bueno, pero mira, Jorge, me quedo con algunas ideas que son súper importantes. La idea, primero, de disparidad. Tú hablabas que hay una disparidad o hay heterogeneidad, al menos en
capacidades que existen al interior de las comunidades educativas para analizar esos datos, para quizás promover esos procesos de reflexión, los cuales indicaba allí. Y la idea, bueno, entonces es del Estado, es cómo fortalecer, cómo de alguna manera ir cerrando esas brechas, de alguna manera generando homogeneidad, pero de alguna manera respetando las particularidades del territorio, las singularidades de cada comunidad educativa, pero generando estándares mínimos. Y aquí, al parecer, y a partir de lo que Jorge nos señalaba, es difícil. Yo no sé si en el Estado estamos tratando de promover, si hay de alguna manera las buenas noticias, cómo el Estado podemos avanzar a partir de ya factores quizás más bien externos, es decir, cómo el Estado le ayuda a las comunidades educativas a ir fortaleciendo esas capacidades, esas competencias, a partir del sistema de dirección del servicio civil, a partir de la agencia, de lo que se hace con las comunidades educativas. ¿Qué han visto ustedes que dentro de la política pública, el marco institucional, permite fortalecer esas competencias y permite generar esas condiciones, capacidades y estrategias? ¿Cómo le ayudamos, sin decir que esto es súper efectivo, pero cómo promovemos que eso ocurra? Y quisiera partir contigo, Gino, ¿cómo ves tú que podemos ir promoviendo, avanzando hacia la generación de esas competencias al interior de las comunidades educativas dentro del Estado? Sí. Voy a ir a la pregunta y después voy a profundizar en otras reflexiones más que como exterioridad para él. Yo creo que la problematización sobre condiciones que el Estado ofrece o que no ha sido capaces, o necesidades que no hemos sido capaces de cubrir como Estado, a veces resulta un poco injusta sin mirar también como los avances que ha tenido el mismo Estado en este sentido. Y quisiera reconocer en este sentido, públicamente también, y aprovechando que está la directora del Servicio Civil, que el nombramiento de los directores de establecimientos educacionales a través del sistema de dirección pública, de hecho hay estudios sobre eso, ha generado un impacto positivo en el sentido de promover procesos de mejora, de estabilidad en los establecimientos educacionales, cuestión en la que yo creo que evidentemente el Estado tiene que profundizar. ¿Por qué? Porque a través de este sistema de selección se ha hecho un esfuerzo importante en el Estado por poder identificar profesionales que tengan competencias para poder promover cultura. Estamos hablando en la conversación sobre esto, ¿no? Por ejemplo, cultura de uso de datos, por ponerlo como en perspectiva. Y en ese sentido yo creo que esto ya es un avance del Estado, en donde, insisto, creo que es algo que hay que profundizar. Al mismo tiempo, también el Estado, a través de las instituciones que lo componen, de la Agencia de Calidad, del Centro de Perfeccionamiento de Experimentación e Innovación del CPIP, el mismo Servicio Civil, tiene distintas formas de promover la formación continua de directivos a través de modelos de uso de datos y cómo poder promover el uso. Y ahí tal vez yo creo que también hay un siguiente paso que desde la Agencia de Calidad hemos dado, y voy a hablar de la agencia porque conozco menos probablemente lo que otras instituciones han hecho, aunque estoy bien enterado. Y no solo, lo decía en tu presentación, no solo con la capacitación, en el fondo se asegura un buen uso de la información, y eso también muy antiguamente ya lo decían los teóricos del aprendizaje a propósito del aprendizaje único, como los directivos, a través del aprendizaje adulto, también aprenden a través de la experiencia. Básicamente, a través de la gestación de la experiencia, en el fondo pueden adquirir y poder implementar precisamente esta cultura de uso de datos. Entonces, en la agencia, efectivamente, hemos creado algunos dispositivos, como que le llamamos mentoría de equipo directivo, a través de los cuales promovemos, con la información que el establecimiento tiene, pueda tomar decisiones y orientamos también el proceso de toma de decisiones. Y quedamos en la orientación precisamente porque luego el establecimiento tiene que continuar con este uso modelo y podemos hacer seguimiento luego ya sea a través de la mentoría o a través de visitas a establecimientos de educación. Esa es una forma que desde la agencia, como parte también de una institución del Estado, promueve el uso de datos. Pero también uno de los desafíos que vamos a abordar en los siguientes años, también considerando que estoy recientemente subido en este cargo de secretario ejecutivo, es que cómo también tomamos decisiones no solo en el contexto del proceso de gestión, sino que también en salas de clase. Y aquí lo vinculo con uno de los hallazgos de los estudios, y es que muchas veces la información que entregamos o que reportamos no es usada
y solo es reportado. Y hablas tú de un propósito pasivo, ¿no? Como del uso de la información. Entonces, ¿cómo como Estado también promovemos el paso de un uso pasivo de la información a un uso más proactivo de la información? Y eso con resultados internos. A través de la observación de clases, por ejemplo, y solo lo pongo como ejemplo como para poder explicar la razón de por qué lo vamos a hacer, en más de 7.000 horas de observación de clases hemos visto, por ejemplo, que los docentes al interior de la sala de clases transversalmente, independiente del grupo socioeconómico al cual pertenezca el establecimiento o en la categoría de desempeño, de nivel socioeconómico alto o bajo, una de las habilidades que hemos visto menos desarrolladas en la sala de clases está en el desarrollo de habilidades metacognitivas, básicamente con hacer preguntas que promuevan el proceso reflexivo. Luego ahí uno puede pensar en toda la formación inicial docente y se pregunta cuánto de esto también en las universidades se promueve o cuánto también se enseña, pensando en esa. Entonces, si tenemos este dato con muchas y miles de horas de observación de clase, evidentemente, como Estado, también somos responsables, a propósito de nuestro dato, de también promover estrategias que nos permitan acompañar a los directivos u orientarlos en el uso de datos a través de la experiencia. Y una de estas experiencias de emergencia que vamos a comenzar a implementar a través de las visitas, precisamente cómo, con los resultados que entregan las observaciones de clase, los directivos también pueden acompañar a sus directivos a que puedan desarrollar mejores estrategias en distintos niveles. Entonces, lo pongo en elementos muy concretos, pensando en quienes también están en los directores que nos están escuchando a través del streaming, pero también ejemplificando cómo también el Estado trata de el uso de datos a través del proceso de acompañamiento. Eso es en puntual. No sé si al final de la discusión. Voy a continuar, si te parece, con la virtud del tiempo. Vamos a pasar a Catherine. Bueno, no sé cómo recoge, digamos, como desafío el servicio civil esta idea. Nos comentaba Gino, yo hablo de la agencia. Me imagino que con propiedad puedes hablar de cómo el servicio civil, quizás a través de estos perfiles, a través de los mecanismos de evaluación que existen, de los convenios de desempeño, podemos ir moviéndonos hacia promover ese uso de datos, a que esas competencias existan. Y creo que Gino también abre un tema que es importantísimo, que es el aula, ¿no? Es difícil hacer el puente, digamos, cognitivo, causal, desde la selección de directivo y directiva hacia mejoras o el aula y cómo esto cambia realidad dentro del aula. Largo el proceso, digamos, larga la cadena causal. Pero no sé si eso está en las políticas, en lo que ustedes han pensado en el servicio civil. Cuéntanos un poquito. A ver, digamos que nosotros desde el servicio civil y la concursabilidad estamos en la primera etapa. En esta etapa que es cómo convocamos para que más participen en procesos de postulaciones que nos pueda llevar a justamente tributar en el primer y segundo nivel jerárquico, pero también en el nivel de los directores de establecimiento educacional. Y desde esa lógica, justamente hago alusión a lo que se preguntaba de cómo generamos estas competencias. Gino claramente decía, en el primer y segundo nivel tenemos, por una parte, todo lo que es el proceso de selección, pero después de ello acompañamiento a los directivos que están justamente designados y elegidos por el proceso de ADP. Y ese acompañamiento desde el servicio civil significa también gestionar procesos de acompañamiento a su convenio, pero también de formación, también de orientación técnica, también de capacitación y la búsqueda entre partes involucradas en la institucionalidad pública para poder colaborar en ese mejor desempeño. Sin embargo, lo que me aparece, y es que nuevamente llegamos a una brecha en lo local, porque lo local, es decir, lo comunal, lo territorial, tiene una lógica de autonomía. Entonces, tenemos muchas comunas con muchos establecimientos educacionales que no están siendo concursados sus directores y directoras, que, por ejemplo, han tenido cerrados ya los procesos de 5 años de implementación de esos cargos y no han sido nuevamente concursados. Y se han prolongado los procesos de los 6 meses que están con el potencial de subrogancia o de latencia de ese cargo, por así decirlo. Entonces, allí nos surge de inmediato un aspecto que es clave
desde donde nosotros como área de educación estamos haciendo justamente nuestra propia observación y reflexión, y es cómo entonces convocamos a las comunas a sumarse a este esfuerzo, porque creemos que justamente concursar directivos a través de esta lógica de lo que es el servicio civil entrega valor, orienta la acción y sobre todo mejora el sistema educacional, porque generamos también acompañamiento. Y en esto, nosotros ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros, por ejemplo, acompañamos a los sostenedores a la elaboración de las bases de los concursos, los perfiles de cargo y los convenios. Eso significa que nuestros coordinadores territoriales asisten a reuniones continuas para poder construir estos instrumentos y que puedan ser aplicables después en la lógica de la concursabilidad. Pero ahí también tenemos después la brecha de cómo somos capaces, con nuestra capacidad de gestión, valga la redundancia, de acompañar entonces esos convenios, pero de directores y directoras. Porque los convenios a nivel de primer y segundo nivel están en la lógica del servicio civil y de lo que es alta dirección. Pero a nivel territorial, nuestro mayor desafío va a estar dado por la nueva educación pública. ¿Cómo lo hacemos en este tránsito que nos queda? Y aquí sí hay un elemento que es bastante complejo. Este tránsito desde lo que es la administración municipal a lo que es la nueva educación pública es la que nos va a desafiar a ir promoviendo lo que justamente yo decía, la cultura del uso de los datos a través de una práctica como es, por ejemplo, la gestión de concursos. Es decir, si nosotros lo llevamos a la práctica, somos el primer eslabón de una cadena que repercute en la gestión educativa. Y por lo tanto, todos los análisis previos de lo que es la práctica en el aula se inician con un directivo que es capaz de movilizar también un sistema para que pueda estar promoviendo la mejora en el territorio de esa comunidad educacional. Y yo creo que entonces ahí tenemos todos una suerte de compromiso y también de desafío. ¿Cómo promovemos entonces a estos territorios, a nuestros alcaldes y alcaldesas y a nuestros próximos SLED, a que vayamos sumando esta lógica de que es importante que cada establecimiento educacional propicie acciones concursables, porque también ahí tenemos el desafío de la credibilidad? Catherine, bueno, señalabas temas que son muy importantes y que creo que de alguna manera apuntaba, me quedo con varias ideas, pero quisiera destacar una en particular, que tiene que ver con el valor de ADP para la estabilidad del equipo. Hablar de las competencias y cómo de alguna manera promovemos la concursabilidad por el valor que existe. Probablemente ese valor, el más importante, es el premio a la experiencia, a la estabilidad de equipos y cuerpos directivos y de comunidades. Jorge, cuéntanos tu visión. De alguna manera tenemos como representantes de máximas autoridades, de organismos del Estado vinculados de educación. ¿Cuál es la mirada de ustedes respecto de cómo el Estado y su institucionalidad permite generar estas competencias, estos procesos reflexivos, los cuales nos invitaba Gino? ¿En qué medida los directivos pueden utilizar? Tú tuviste algunas miradas inicialmente, nos señalaba, bueno, cuál es el propósito de los datos que estamos generando. Hablabas de algunas experiencias que no eran como obligatorias, sino más bien eran voluntarias, y al parecer había compromisos de comunidades educativas con esas experiencias. Es decir, ¿en qué medida el Estado facilita esto? Y quiero ir al análisis prospectivo, digamos, no ser justos con el juicio. ¿En qué medida, qué rescatan ustedes de las herramientas que de las cuales el Estado dispone para promover estos procesos reflexivos y estas condiciones, capacidades y estrategias a las cuales nos invitamos? Bueno, creo que Catherine ha expuesto de forma muy precisa, en el fondo, cómo se ha avanzado en el perfil de selección de los y las directoras de los establecimientos, ¿no? Y cómo se ha profesionalizado bastante el rol directivo a partir
partir del sistema de selección de alta dirección pública. Sin duda, eso es rescatable y es algo que nosotros como Educación 2020 valoramos. Hicimos un policy brief antes de las elecciones presidenciales, se lo hicimos llegar a ambos candidatos en la segunda vuelta, y de hecho era uno de los aspectos que nosotros valorábamos en el policy. Por otra parte, di algunos ejemplos concretos. Creo que el Estado sí está entregando algunos datos que favorecen el análisis de información para la toma de decisiones, ¿sí? Y ya hay algunos ejemplos como el diagnóstico integral de aprendizaje, el sistema de alerta temprana, el mismo CINSE, que también entrega informes para los directivos, pero por cierto que también requiere, desde la visión de Educación 2020, mejoras importantes. Innovar, sí, totalmente. Creo que también de a poco, y la Agencia de la Calidad ha ido avanzando también en pasar a una lógica de la supervisión al acompañamiento, ¿sí? Son procesos también que toman tiempo y creemos que falta, pero sí valoramos también esos esfuerzos y lo hemos visto también en las comunidades educativas. Y por eso me alegra un poco ver cómo Gino también lo vuelve de alguna forma a reforzar, y que también está en la planificación de la agencia. Eso por una parte. Y lo otro, creo que hay ciertas condiciones que también han favorecido, pero creo que todavía tenemos que mirar. Por ejemplo, el uso de datos no solamente a nivel directivo, es a nivel docente también, ¿cierto? Para eso los docentes, hoy día cuentan con un mayor tiempo de horas no lectivas, ¿no? Pasamos de un 25-75 más o menos del 2017, si no me equivoco, y en 2019 la idea era poder alcanzar ya un 35 de horas no lectivas, y en algunos casos 40%, cuando el 80% de los estudiantes de un establecimiento están en categoría de prioritaria. No obstante, en la práctica muchas veces eso no es factible, ¿no? O sea, si miramos las licencias, por ejemplo, docentes, cómo aumentaron el año pasado, es increíble. Así, acá tengo un dato que, si uno mira los 3 primeros meses del año pasado en la región metropolitana, las licencias médicas entre el 2021 y el 2022 aumentaron un 250%. Entonces, ¿qué pasa en la escuela? Y eso nosotros lo vemos. Los docentes finalmente se quedan, los que están sin licencia trabajando, digamos, se quedan parchando, obviamente, por así decirlo, cubriendo a sus compañeros de trabajo que legítimamente, por cierto, se encuentran con licencia médica, ¿no? Entonces también hay un tema más basal que hay que revisar, ¿no? Con la labor docente. Y creo que también hay otras medidas que podrían promover, ir avanzando hacia esta cultura. Ya lo dije, el tema de la ley de carrera directiva, que algo que promovemos en el policy, para la formación continua de calidad, con foco en el fortalecimiento de capacidades para el uso y análisis de datos para la toma de decisiones y la mejora educativa. Mayor nivel de autonomía, porque claro, tengo datos, sé analizar los datos, lo analizamos muy bien, pero si no tenemos mayor autonomía para poder tomar decisiones en la escuela, también es algo que hay que avanzar. Y finalmente el tema de las mejoras salariales, que también lo había comentado. Y lo otro también tiene que ver con cómo avanzar hacia un sistema educativo que esté más basado en la confianza, en la colaboración, que un sistema que está más basado en la competencia y a veces también en el castigo, ¿no? Porque eso es lo que podría permitir como reenfocar también el propósito del cual estamos hablando, ¿sí? ¿Dónde está el foco? ¿Dónde está el propósito? Y ahí creemos que es necesario mirar hoy día el sistema de aseguramiento de la calidad y el sistema de evaluación de aprendizaje censal, digamos, que tenemos hoy día a través del CINSE. Las consecuencias que hay a través del CINSE también nos parece fundamental poder mirarlo, y también lo vinculamos con la reactivación de aprendizaje, ¿sí? Con la reactivación educativa, porque en la medida que las escuelas no sigan enfocadas en el resultado y no en el aprendizaje, va a ser difícil poder avanzar de forma significativa. Necesitamos directivos y docentes que no entrenen a los estudiantes para una prueba en particular.
necesitamos directivos y docentes que permitan focalizarse en el aprendizaje y que el sistema, el entorno, permita empujar eso, permita brindar las condiciones necesarias para que realmente poder poner al centro a los y las estudiantes de los procesos de aprendizaje. Muchas gracias. Así, Jorge. Bueno, vamos a dar espacio, estamos un poco, y esto es absolutamente falta el moderador de esta instancia, quien habla, un poco atrasado respecto a la planificación. Vamos a dar espacio para un par de preguntas que van a partir del chat para el panel, para las y los panelistas. Puedes dar paso al cierre de la actividad, pero nos interesaría saber si hay alguna pregunta, Caro, que tú quisieras que podamos extender el panel, en particular para que podamos reflexionar y posteriormente dar cierre a la actividad. Perdón. Javier, te cuento que tenemos alrededor de 50 personas que están conectadas a través de Zoom. Muchas gracias, secretario. Ahí sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Les contaba que tenemos alrededor de 50 personas que están conectadas en Zoom y han tenido una alta participación en el chat. Mucha reflexión, mucha pregunta, así que he seleccionado algunas en honor al tiempo. Voy a partir con una que hace Luis Navarro y que dice: dada la crisis de legitimidad e incluso la validez de las mediciones estandarizadas, entre paréntesis CIMSE y DIA respectivamente, ¿hay posibilidades de que se construya esa matriz de creencias que hace una cultura? ¿Las escuelas tienen la convicción de que el uso de datos está relacionado con la mejora de procesos y resultados? Sí, comencemos. Vaya pregunta. Sí. La última tercera pregunta. ¿Hay alguna? ¿Las escuelas tienen la convicción de que el uso de datos está relacionado con la mejora de procesos y resultados? Yo creo que el debate es sumamente interesante y lo que da continuidad a lo que venía diciendo Jorge, ¿no? en su alocución anterior. Creo, como representante de la Agencia de Calidad de la Educación, la institución en el fondo que tiene la misión de evaluar y orientar el sistema educativo chileno, que evidentemente la evaluación es un pilar o es parte de... es uno de los pilares de las ciencias de la educación. Yo pensaba que sin evaluación y sin resultados de las mediciones es difícil probablemente poder tomar alguna decisión. Sin embargo, el problema muchas veces, y a propósito de la pregunta, el comentario que también hacía Jorge, el problema no está necesariamente asociado a la evaluación en sí mismo, al constructo de la evaluación y al resultado, sino más bien a cómo en el sistema educacional chileno hemos asociado a la evaluación un sistema de altas consecuencias. Entonces, finalmente, lo que provoca esto, y también lo mencionaba Javier en su presentación, es cómo estos usos indeseados también generan en algunos casos efectos que algunos terminan perversos, pensando en lo que decía la presentación, con ciertos incentivos en el fondo para poder también usarlos. Es así, como de forma aislada y muy focalizada, tampoco es generalizado, pero hemos visto cómo establecimientos sacan a estudiantes de menor rendimiento precisamente para poder tener mejores resultados. Entonces, con eso creo que es importante, y ahí estoy completamente de acuerdo, avanzar en el país en un sistema de evaluación que, al igual que el DIE, que es una evaluación sin consecuencias, que es autoaplicada por el establecimiento, que no tiene un informe agregado, más bien es autoaplicado, por lo tanto no está estandarizado, puede tomar decisiones, tenemos que tener un adecuado sistema o equilibrio, y esto lo dice la pedagogía desde los inicios, de un sistema de evaluaciones que nos permite tener resultados que de alguna manera se llaman sumativos, pero equilibradamente con evaluaciones formativas que le permitan al establecimiento tomar decisiones pedagógicas. Los países responsables en el mundo, hay muchos países que tienen evaluaciones de gran escala, pero no todos esos países tienen los niveles de altas consecuencias que tiene el país.
Y es ahí donde probablemente hay un debate público, en donde nosotros podemos conversar, pero es un debate también que pasa a esferas políticas legislativas en torno a cambios del sistema de aseguramiento. Incluso se ha hablado de un sistema de acompañamiento que promueva básicamente la mejora, el acompañamiento y que estos procesos reflexivos le permiten al establecimiento darse cuenta en el fondo y pueda así mejorar. Y así como vinculo en el fondo el resultado de la evaluación. Este es un propósito del Estado, de esta institución, entregar esta información, pero esto tiene que ir naturalmente aparejado, y las teorías de acción que crean estos sistemas en el mundo lo dicen de esta forma. En el fondo tiene que ir aparejado necesariamente de procesos reflexivos, pero en donde también probablemente las consecuencias sean grandes para que estos procesos reflexivos se den de manera mucho más natural, mucho más espontánea. Por lo tanto, yo creo que en un sistema educacional chileno que necesita información, sobre todo ahora, pensando en lo que hemos denominado como política de reactivación de aprendizaje, decisiones inmediatas, también necesitamos estimar la brecha que queda en el fondo a partir de que dejó la pandemia para poder tomar decisiones en política pública, cómo esta información también alimenta a la decisión de política. Y aquí también hay un desafío para el propio Estado, reconociendo que también ha sido difícil durante muchos años poder hacer esta vinculación. Y el desafío está precisamente en cómo la información que entregan las evaluaciones, tanto de gran escala como las evaluaciones muestrales, también permiten y visibilizan a todos quienes somos parte del sistema educativo las decisiones que se toman en función de estos resultados. Porque muchas veces también ha pasado, y esto parte también de un proceso de aprendizaje de la política pública, así como las escuelas también tienen que instalar culturas de uso de datos, en la política pública también tenemos que promover la cultura de uso de datos en función de los resultados que tenemos. Y así como los resultados entonces de una evaluación socioemocional internacional, CES, que está promoviendo la OCDE a partir de un modelo 2005, nos va a permitir tener información para poder tomar decisiones en torno a salud mental. Pero entonces, ¿cómo se generan políticas públicas a partir de esta información? Es el desafío que tenemos como sociedad. Y en la gran ventana y la gran oportunidad que tenemos hoy día es cómo, con la política de reactivación de aprendizaje, yo estoy convencido que tiene que ser una política de Estado, que mira 7 años, no necesariamente tan efectista de un año al siguiente, también se vincula con los resultados de estas evaluaciones para poder ir ajustando o tomando decisiones en el plano de la política de reactivación. Yo creo que con ese uso, incluso desde el Estado y la política pública, también modelamos e instalamos una cultura de datos, un uso de datos a nivel país, y que también naturalmente puede permear a los establecimientos que también están en ese intento de hacer cosas. Bueno, estamos ya en la hora. Estoy preocupado evidentemente por el tiempo y los compromisos de nuestros panelistas, así que voy a hacer una síntesis breve, porque si me extiendo una ronda más probablemente estaríamos haciendo gaming respecto de nuestra tarea, de alguna manera jugando con las extensiones de tiempo, y no quisiéramos lograr eso. Cierro con algunas ideas que son esenciales, que permiten de alguna manera, no sé si resolver, pero tener una aproximación distinta a las tensiones que hemos discutido. Hablamos, por ejemplo, de la crisis de legitimidad, de algunos indicadores o algunos sistemas de medición, cómo damos esa legitimidad. De alguna manera, cómo los sistemas también de selección de directivos y directoras en comunidades educativas permiten fortalecer de algún modo el uso el uso de datos y promover la mejora. Jorge nos plantea algunas experiencias que más bien están arraigadas en el aprendizaje interno de comunidades educativas y no tanto en esta idea del accountability. Por cierto, muchas de estas ideas son ideas que provienen de nuestro director Pablo González. Estoy tratando de representarlas de manera elocuente. Pero hay una tensión muy grande y que en general tenemos que pensar cómo salimos de esta tensión. Y esto lo recoge la literatura, ¿no? Que nos ha traído mucha literatura a la conversación, así que se agradece. Pues, que tiene que ver con cómo podemos balancear adecuadamente la necesidad de accountability, es decir, de reportarle a otras personas que lo estamos haciendo bien o mal, de alguna manera, en estos propósitos de transparencia, y cómo
de alguna manera utilizamos sistemas también para poder aprender. Probablemente la respuesta en el balance de estas dos perspectivas está en la idea y la noción de valor público, que nos ha promovido Pablo fuertemente, y que tiene que ver con comenzar quizás a pensar el diseño institucional de estos sistemas, y con esto no me refiero precisamente solamente a los de medición, sino que quizás también a cómo seleccionamos a las personas que trabajan en el Estado una óptica, con una mirada de valor público. Quizás ex ante, si pensamos en estas políticas institucionales, podríamos empezar a avanzar y quizás facilitar un poco el trabajo aguas, comillas, abajo, hacia las comunidades educativas, si es que desde el centro, desde el inicio, desde el diseño de las políticas tenemos esta noción de valor público. Nada más que agradecer el tiempo, agradecer las reflexiones, agradecer a quienes nos acompañan online, y lamentamos también el hecho de que no podamos extendernos más para el espacio de las preguntas, pero era muy importante poder dar mucho espacio para que nuestros panelistas pudiesen reflexionar al respecto. Así que muchísimas gracias a ustedes, gracias Catherine, gracias Jorge, gracias Gino, y gracias a todos quienes nos acompañan hoy. Gracias también por la Ya, yo estaba Mételo para la que sigue. Pero efectivamente, bueno, ahí también cuando compartimos también. Sí, porque lo público con lo privado. Que justamente la que están haciendo es que contratan a una productora para que la productora le vaya a los tres. Pero lo que yo quiero saber es cuánto más nos vamos a ver, porque la productora no va. Entonces, desde allí hay un elemento de que si sale